vamos a hablar de un tema con referencia a nuestra salud. ¿Pero nuestra salud de qué forma o de qué manera? Bueno, no a la salud física el día de hoy. Fíjense que platicando con personas, teniendo la oportunidad de compartir y coincidir durante el día a día, me he dado cuenta que hay unos temas o un tema que es como parte de la humanidad. Hay condiciones, situaciones que parecerían que es normal, que es parte de nuestra vida, que tenerlos, vivirlos, es como somos nosotros. Muchas veces la gente se justifica diciendo, es que soy humano. Y ese tema, por ejemplo, es la envidia. ¿Qué es la envidia? ¿La envidia es algo sano? Bueno, podríamos considerar a la envidia como una condición de enfermedad. Podríamos conocer a la envidia como una situación de que no es lo mejor para nadie. Ahora, también dicen, hay muchos tipos de envidia. Hasta hay envidia de la buena, donde si somos conscientes, no existe ninguna envidia buena. O muchos piensan que tener un poco de envidia es bueno porque te hace moverte o tener una visión o querer lo que el otro tiene para impulsarte a que tú también lo tengas. Y piensan que un poco de envidia en la vida podría impulsarte o moverte, entonces la podrían considerar hasta buena a veces. Hay envidias enfermizas, obstinadas, donde incluso llevan a la persona a destruir o tratar de destruir a otro. Y podríamos preguntarnos, ¿la envidia, realmente hay envidia buena? ¿O toda la envidia sería no conveniente o mala? A final de cuentas, hablar del bien y de mal como algo totalmente autoritario, totalitario, absoluto, pues no es lo mejor. Las condiciones en sí no son buenas o son malas. Sin embargo, la envidia por sí misma es un estado vibratorio no conveniente. Es un estado vibratorio muy denso, donde el estado vibratorio de la envidia te lleva a condiciones de experiencia muy difíciles en la vida. ¿Cómo podríamos definir la envidia? Bueno, la envidia la podríamos definir como la condición que te lleva a reconocer en otro la abundancia y a reconocer en ti la carencia. Imagínense esta condición tan importante de entender. Te lleva a reconocer en otro la abundancia, o sea que el otro tiene lo que tú quisieras y suficiente o hasta de más. Pero lo peor de la envidia no es lo que reconoces en otro estás reconociendo algo bueno. Entonces parecería que la envidia en ese punto es muy buena, porque te ayuda a reconocer en otro una condición buena. Pero en realidad, la envidia reconoce en aquel que hace el acto o tiene la envidia, la carencia. Entonces, mientras tú reconoces en otro la abundancia, estás reconociendo en ti la carencia. Y esa es la envidia. Díganme ustedes entonces si la envidia es buena. Díganme ustedes entonces si realmente nos trae condiciones o situaciones benefactoras o benéficas a nuestra vida. Definitivamente no. Vamos entonces a recapitular y a volver a conceptualizar correctamente la idea de la envidia. La envidia, por lo tanto, es el reconocimiento en otro del bienestar que te falta a ti. Por lo tanto, es el reconocimiento de la abundancia, la plenitud en una persona ajena a ti, para reconocer en ti la carencia que tú tienes. Y entonces, todo aquel que es envidioso, todo aquel que envidia, reconoce en sí la carencia. Y cuando reconoces en ti mismo la carencia, en ese momento y en ese instante, lo que está pasando es que te metes en más carencia, experimentas más carencia. ¿Y la carencia qué te provoca? Te provoca impotencia. Por lo tanto, podríamos decir, todo aquel que es envidioso vive en una carencia significativa que lo hace experimentar la impotencia. Fíjense cómo es. Todo aquel que es envidioso experimenta una carencia extrema que lo hace vivir y experimentar con impotencia. Entonces, ¿tú experimentas envidia? ¿Tú te podrías considerar envidioso?
en algunas cosas, en algunas condiciones? ¿Has tenido o piensas en la envidia de la buena? Ahora, podríamos pensar que este tema es como, ay, la envidia, algo romántico, algo como que, la verdad, es algo muy importante de entender. ¿Y por qué la envidia es muy importante de entender? Bueno, porque gracias a la envidia, como estamos diciendo, hay una condición bien importante subconsciente, donde estás reconociendo tu carencia. Y no solo estás reconociendo tu carencia, estás atrapándote en tu carencia. Por lo tanto, mientras alguien sea envidioso, mientras tú tengas envidia, aunque sea poca o de la buena, vas a seguir atrapado en tu carencia. Entonces, cuando tú quieras lograr algo para ti, cuando tú quieras lograr una condición que te importa, como aquello que envidias, va a ser muy difícil, o podríamos pensar que mientras la envidia esté en ti, inalcanzable. Entonces, tenemos que darnos cuenta, todo aquello que envidias se convierte en algo inalcanzable. Por lo tanto, todo aquello que envidias, por más que lo quieras, es una experiencia de impotencia. Ahora, ¿cómo podemos reconocer la envidia? Bueno, podemos reconocer la envidia por la envidia misma, o como decimos, si la envidia genera carencia y la carencia genera impotencia, si empezamos a darnos cuenta de los puntos de impotencia, podríamos empezar a hacer lo contrario y ver esos puntos de impotencia, con qué carencia están ligados y si están ligados a una condición de envidia. Y la envidia se esconde de muchas maneras. No tienes que decir, ¿qué envidia siento? No. Puedes decir, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro, yo quisiera lo que él tiene. Podrías decir, ¿por qué a él es más fácil que a mí? Podrías decir, ¿por qué otros tienen todo muy fácil y yo no? ¿Por qué para otras personas la vida les ha sonreído y a mí no? ¿Por qué unos nacen con estrella y otros nacen estrellados? Y podrías decir de muchas maneras. Por lo tanto, la envidia no es tan fácil de reconocer. La envidia que es fácil de reconocer es cuando tú reconoces que dices, ¿qué envidia me da? Que utilizas la palabra. Pero ¿cuántas veces no estás utilizando la palabra envidia y realmente lo que hay en ti es envidia? Ahora, no estoy hablando de la envidia por hablar de la envidia, entendamos. Estoy hablando de la envidia porque es una de las formas y maneras de reconocer claramente cuáles son nuestras ataduras en la carencia de amor, en la carencia económica, en la carencia de salud o de bienestar en cualquier aspecto de nuestra vida. Entonces son condiciones que tú dices, yo me quiero liberar de la carencia. Yo no quiero tener carencia en mi salud, o no quiero tener carencia a lo mejor en económica o en amor, o me siento solo. Ya no quiero esta soledad. Bueno, ¿cómo le hacemos si no alcanzamos a darnos cuenta de reconocer los mecanismos de carencia? Las barreras, las paredes, las fronteras que nos hemos puesto y que nos hemos metido en ellas y hemos tirado la llave por fuera. Entonces, de acuerdo a ello, el entender la envidia el día de hoy es muy importante. Es muy importante entender la envidia porque a través de la envidia podemos conocernos mejor. Y se dice, conócete a ti mismo y serás libre. Entonces, el conocerte mejor a ti mismo te ayuda a liberarte. Por lo tanto, el entender tu proceso inconsciente o consciente de envidia te libera de la carencia. Entonces, aunque estoy hablando de la envidia, el principal valor de este momento es liberarte de la carencia. ¿A poco hasta antes de este momento tú podrías reconocer que la carencia y la envidia estaban en un mecanismo funcionando tan al unísono? ¿Eran parte de lo mismo? Yo te aseguro que a lo mejor lo más probable es que ni siquiera te lo hubieras preguntado. Entonces, de acuerdo a ello, para mí es muy importante este momento. Volvemos a repetir qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser conscientes
de lo que envidiamos, ya que al ser conscientes de lo que envidiamos, podemos ser conscientes de lo que carecemos. Y entender que mientras la envidia esté presente, la carencia está permanente. Podemos reconocer nuestras impotencias, y al reconocer nuestras impotencias, podemos reconocer nuestras carencias y podemos reconocer nuestras envidias. Y también podemos reconocer entonces cómo estamos atrapados en la carencia. Todo aquel entonces que tiene una vida carente es que en cierto momento o cierta forma, como les dije, tienen una condición de envidia. Ahora, empezar a reconocer la envidia en ti, empezar a ver la envidia en tu vida, no es fácil. ¿Quién quiere decir, yo soy envidioso? ¿Quién quiere decir, me considero envidioso ante tal situación o tal condición o con tal persona? Nadie quiere decir eso. Nadie quiere autoetiquetarse como envidioso. Ahora, yo no les estoy pidiendo que se autoetiqueten como envidioso. Yo lo que les estoy pidiendo es que por favor dense cuenta si hay envidia en su corazón. Y si hay envidia en su corazón, dense cuenta de cuál carencia, dónde está la carencia en su vida. Entonces lo que les estoy pidiendo realmente es eso. Ahora, no estamos hablando de encontrar la envidia o la carencia o la impotencia en nuestra vida nada más porque sí. Estamos hablando porque tenemos la oportunidad de trabajar con ello. Y al trabajar con ello, liberarnos por completo y para siempre. Entonces no se trata nada más como decir, sí soy envidioso, o tengo envidia con esto, o reconozco la carencia en esto y en esto otro, vivo con impotencia. No se trata solo de eso. Se trata que una vez que hagamos eso, tenemos el material, la materia prima, la fórmula, la manera que es la información correspondiente para trabajar y liberarnos de esa impotencia, de esa carencia, de esa envidia y tener una mejor vida en todos los aspectos. ¿No te has puesto a pensar que la envidia, como lo estamos viendo el día de hoy, podría ser lo que te ha tenido atrapado en la impotencia toda tu vida? En decir, el día de mañana va a ser mejor. Nada más que se haga este trabajo, ya vas a ver que cambian las cosas. Nada más que pase esta condición, no sé, que me reciba o que nos cambiemos de casa o que me den el trabajo, todo va a ser mejor. Y aunque te den el trabajo, te recibas o a lo mejor no, pero aunque lo logres, nada cambia. Todo sigue siendo igual y muchas veces llegas a mayor impotencia o empiezas buscando otra justificación para un futuro y decir, bueno, con eso no se hizo, pero se va a hacer con esto otro, con este otro negocio, o este no era el trabajo ideal, vas a ver que va a llegar un trabajo mejor. Y vas empezando a postergar o a querer empezar con mayor esperanza ciertas circunstancias y situaciones y las cosas no cambian realmente o de fondo o en realidad. Y volvemos y decimos, mientras haya envidia, la envidia sustenta y sostiene a la carencia. Entonces, los procesos inconscientes, cuando no los entendemos, nos llevan a experiencias conscientes que no queremos. ¿Quieres liberarte de las condiciones que vives actualmente? ¿Quieres vivir más plenamente? Por favor, de veras, yo sé que no es fácil, pero te pido que reconozcas en ti la envidia. Te pido que reconozcas en ti la impotencia. Te pido que reconozcas en ti la carencia. Y vamos a liberarnos de ello. Vamos a hacer un ejercicio en este momento para liberarnos de la envidia. Porque la envidia, aparte de todo esto, nos mantiene en un estado vibratorio no bueno para nuestra salud. El estado vibratorio de la envidia nos mantiene, como decimos, en la carencia y por lo tanto en la impotencia, donde entonces una vida con impotencia se empieza a degenerar en una vejez prematura, en un estrés significativo, en ataques de ansiedad. Se empieza a degenerar, por ejemplo, en problemas de la columna vertebral, principalmente problemas con los huesos, con las articulaciones. Por ejemplo, mucha de la impotencia es con algún problema en las manos, como la artritis en la espalda o dolores de espalda significativo, en las rodillas. No por nada, la mayoría de las personas tienen o van a tener en cierto momento un problema en sus rodillas, no importa si están delgados o pasados de peso. Porque todo eso es impotencia. O sea, hace que hay una degeneración ósea significativa o una degeneración del osteoesqueleto,
¿sí? Ligamentos, tendones, huesos, ¿sí? Toda la movilidad de nuestro cuerpo se ve afectada significativamente por la impotencia. Entre otras cosas, pero principalmente es eso lo que enfrentamos. Entonces también es otro punto. Si tienes algún dolor de rodilla, de espalda, a lo mejor alguna condición de artritis, también podrías buscar físicamente cómo se relaciona con la envidia o la carencia, entonces también con la impotencia. Vamos entonces a hacer este ejercicio. Cerramos nuestros ojos un momento. Y con los ojos cerrados decimos, yo reconozco en mí la envidia. Y te pido, te agradezco, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, que en este momento toda la envidia que reconozco se esfume, se aleje, se funda en ti y se pierda de mi vida para siempre. Toda la envidia que reconozco se aleja, se vaya, se funda en ti y se aleje de mi vida para siempre. Y así como reconozco la envidia que hay en mí, por favor también libérame de toda la envidia que no reconozco, que no alcanzo a ver, que no alcanzo a entender. Por favor, toda la envidia, consciente e inconsciente, aléjala, libérala de mí. En este momento me declaro ante ti libre de envidia. Libre de envidia consciente, libre de envidia inconsciente, por muy poca o grande que sea. Y así como me liberas a mí de la envidia, también te pido que limpies y me liberes, te agradezco que así lo hagas, todo mi entorno, a mis seres queridos, a mi familia, mi casa, mi trabajo, que la envidia se vaya de mí, que ya no esté más la envidia en mi vida, porque la envidia no la necesito. No necesito reconocer la grandeza en alguien para reconocer en mí la carencia. En este momento yo no reconozco en mi carencia, sino reconozco una abundancia, una plenitud, un bienestar total, un bienestar absoluto en todos los aspectos de mi vida. Y al reconocer el bienestar total y absoluto en todos los aspectos de mi vida, me libero por completo de la impotencia, de la carencia, de la envidia. Soy libre de todo ello. Gracias, Dios de mi corazón. Gracias, Dios de mi comprensión, porque en este momento me declaro ante ti libre. Libre de envidia, libre de impotencia, libre de carencia. Un ser reformado, fortalecido en todos los aspectos de mi vida. Gracias porque en este momento reconozco en mí la libertad, un estado de mayor conciencia, una vibración más sutil y más plena. Soy libre de toda carencia, soy libre de toda envidia, soy libre de toda impotencia. Soy sano, soy sano, soy sano. Gracias porque así es, así es, así es. Y abrimos nuestros ojos. Agradecemos que estamos libres en este momento de toda envidia, de toda carencia y toda impotencia. Espero que así lo permitieron, se haya ido de ustedes toda envidia, toda condición de reconocimiento, de carencia, y que no vuelva a su vida. Está en la responsabilidad de cada uno de ustedes seguir trabajando en lo que estamos en este momento compartiendo para que sigan libres de envidia y de carencia, por lo tanto de impotencia. Espero que así lo hagan y cada vez que nos juntamos, cada vez que tenemos oportunidad de compartir este momento, pues seguimos trabajando en todo ello, que su elevación de conciencia los lleve a un estado vibratorio mayor, de mayor oportunidad.